Si tenemos una cantidad fija de instancias del mismo componente en una plantilla, sabemos que podemos utilizar ViewChild y variables de referencia de plantilla para poder referenciar a estos componentes desde nuestro código de JavaScript. Pero, ¿cómo hacemos si la cantidad de instancias del componente es variable? Por ejemplo, esto se da si tenemos un ng-for y en cada iteración instanciamos un componente. En este código se crean tres instancias del componente hijo. Claro está que en la vida real este ng-for dependería de una variable, es decir, que se podrían crear tres componentes, o dos, o 50, o ninguno. No hay manera de saber de antemano cuántas instancias del componente se van a crear. Para poder referenciar esta cantidad variable de componentes, Angular nos ofrece el atributo ViewChildren. Con ViewChildren podemos agarrar un conjunto de instancias de un componente de una plantilla. Lo bueno de ViewChildren es que esta referencia es dinámica. Esto quiere decir que si en principio tenemos, digamos, tres componentes a los cuales referenciamos, si más adelante se agrega dinámicamente un cuarto componente a la plantilla, pues nuestro ViewChildren automáticamente va a tener la referencia de este cuarto componente. Lo mismo ocurre si removemos una instancia del componente de nuestra plantilla. Con el atributo ViewChildren tenemos la opción de recorrer todos los componentes a los cuales hacemos referencia. Además, también podemos tomar la referencia de un componente en particular de la colección y trabajar con este. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tendremos dos componentes, el componente padre y el componente hijo. El componente padre utilizará ng-for para crear n componentes hijos. Además, el componente padre podrá crear y remover dinámicamente componentes hijos a su antojo. En el componente hijo tendremos una variable que nos ayudará a colocar un color de fondo. El componente padre podrá cambiar el color de fondo de los componentes hijos, tanto de manera simultánea como de manera individual. Vamos a comenzar trabajando con la plantilla del componente hijo. Lo primero que haremos es colocar este párrafo, el cual como puedes ver está utilizando un ng-style, donde estamos diciendo que el color de fondo de dicho párrafo va a ser rojo si la variable color check es verdadero y va a ser azul de lo contrario. Vamos a ir entonces hacia la clase de este componente y vamos a hacer dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar la variable que acabamos de ver. Segundo, vamos a declarar una función llamada voltear color, la cual lo que va a hacer es que va a cambiar el valor de este color check. Si el valor es verdadero, entonces se va a actualizar a falso, y si el valor es falso, se va a actualizar a verdadero. Ya con esto hemos terminado de trabajar con el componente hijo. Ahora vamos a ir a trabajar con el componente padre. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar una serie de botones. Estos botones nos van a servir para agregar una instancia del componente hijo en pantalla. Recordamos que tendremos una cantidad variable de componentes hijos dentro de nuestro componente padre. Con este botón remover vamos a poder remover uno de los hijos, y con el botón voltear colores vamos a voltear o cambiar el color de cada una de las instancias del componente hijo. Además, vamos a colocar un select en el cual vamos a poder seleccionar puntualmente la instancia del componente hijo a la cual queremos editar. Por ejemplo, podemos voltear el color de ese componente específico. Fíjate que aquí estamos utilizando una variable de referencia de plantilla para poder agarrar el valor de ese select y mandarlo hacia esta función voltea el color. Finalmente, aquí abajo lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el ng-for para poder generar las n instancias de los componentes hijos. Vamos a decir ng-for acá, let I of r, que es una variable que vamos a crear en un segundo. Y ya con esto tenemos la plantilla del componente padre. Ahora vamos a ir hacia su clase. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a decir r, que va a ser un arreglo de tres elementos para empezar. Con eso estamos diciendo que vamos a tener primero tres componentes hijos en pantalla. Ahora vamos a utilizar el atributo ViewChildren para poder agarrar esa referencia de componentes hijos. Vamos a decir ViewChildren, y como podemos ver, ViewChildren viene de Angular Core. Vamos a colocar entre paréntesis el tipo de dato del componente hijo, que en este caso es hijo ViewChildren component. Y aquí abajo le vamos a poner un nombre. Vamos a poner hijos solamente. Hijos del tipo queryList. Y este hijo queryList, o mejor dicho, este queryList va a ser del tipo
IWChildrenComponent. Tenemos que traer la referencia de QueryList que viene de Angular Core. Ahora, vamos a utilizar una etapa del ciclo de vida de un componente que no hemos visto todavía. El ciclo de vida de los componentes lo estudiaremos más adelante. Hasta ahora hemos utilizado onInit, que sirve para ejecutar una función justo después de que cargue un componente, pero nosotros queremos ejecutar una función justo después que carguen los componentes hijos de nuestro componente padre. Es decir, luego de que cargue nuestro componente padre, empezarán a cargar los componentes hijos. Nosotros queremos ejecutar una función luego de que todos estos componentes hijos hayan sido cargados. Para eso vamos a utilizar un hook llamado AfterViewInit. Con AfterViewInit vamos a poder ejecutar una función justo después de que se carguen los componentes hijos. Vamos a copiar esta para acá abajo. Y necesitamos este hook específico porque queremos poder suscribirnos a los cambios de este viewChildren. Eso nos va a permitir ejecutar una función cuando haya un cambio en la variable hijos. Por ejemplo, cuando se agregue un nuevo componente hijo en la pantalla o cuando se elimine un nuevo componente hijo en la pantalla. Si queremos ejecutar una función en ese mismo momento, podemos utilizar ese subscribe que estamos haciendo a los cambios de la variable hijos. Y luego, si lo deseamos, podríamos iterar cada uno de los componentes hijos en pantalla desde acá, diciendo componentes for each, componente, y aquí podemos hacer lo que deseamos. Esto no lo vamos a utilizar, pero entiendo que es útil mostrarlo porque puede ser algo que quieras utilizar en el futuro. Lo que realmente nos interesa es implementar las funciones agregar, remover, voltear colores y voltear color que tenemos definidos en los botones de la plantilla. Así que vamos a hacer esto. Vamos a eliminar esto que no lo necesitamos y vamos a empezar con agregar. Con agregar solamente tenemos que agregar un elemento a nuestra variable r. Aquí simplemente le estamos agregando un nuevo número. En este caso, si tenemos 3 elementos, vamos a agregar el número 4, porque estamos diciendo la longitud del arreglo, que en este momento es 3, y le estamos sumando 1, que sería 4. En el caso de la función remover, simplemente vamos a remover un elemento del arreglo. Para eso utilizaremos la función pop. La parte interesante de este ejercicio son las funciones voltear color y voltear colores. Vamos a empezar con voltear color. Recordamos que la función voltear color nos va a permitir cambiar el color de un hijo específico del componente padre. Entonces, o de una instancia específica del componente hijo. Para eso le vamos a pasar el índice del componente hijo el cual queremos editar. Vamos a decir componente igual this hijos, convertir a arreglo to array, y así podemos decir índice. Así estamos tomando de los hijos el componente hijo al que le corresponda este índice que le estamos pasando. Y vamos a decir entonces componente voltear color. Esta función voltear color es la función que definimos al inicio del video en el componente hijo, esta función que tenemos acá. Ahora vamos a definir la función voltear colores. Vamos a decir this hijos for each, componente del tipo IWChildrenComponent, y aquí lo que vamos a decir es componente voltear color. Aquí lo que hacemos es iterar cada uno de los componentes hijos for each. Estamos diciendo por cada elemento de este query list que tenemos acá, vamos a ejecutar la función voltear color de cada uno de los componentes. Y ya con esto podemos salvar y podemos ir hacia Google Chrome. Y vamos a ver que ahora tenemos 3 componentes hijos, los cuales tienen un color de fondo rojo. Y si yo le doy a voltear colores, eso quiere decir que vamos a iterar cada uno de los hijos y vamos a voltear el color de cada uno. Si yo quiero voltear el color de un componente específico como el componente 2, yo puedo seleccionar componente 2 acá y darle a voltear. Y vemos que se ha cambiado solamente el color de este componente hijo porque estamos utilizando el índice de este select para seleccionar el componente por su índice. Además podemos darle a agregar para agregar nuevas instancias de los componentes hijos y podemos ver que ahora esas instancias se agregan acá. Por ejemplo, el componente 6, que es este que tenemos acá, podemos voltear su color y vemos que se va a voltear, y le podemos dar también a voltear colores y vemos que se van a ir volteando los colores de cada uno de los componentes. También claro está que podemos utilizar
el botón remover para ir removiendo instancias de los componentes hijos que tenemos en pantalla. Así que podemos ver la versatilidad que tiene ViewChildren para permitirnos tomar referencias de una cantidad variable de componentes hijos desde la clase de un componente padre.